Buenos días, alumnos. Vamos a empezar a hablar en el primer tema acerca de las leyes fundamentales de la química. Nos vamos a sumergir en la primera parte que constituyen las leyes ponderales. Aquí, estas leyes se centran en la medida de la masa de las sustancias que intervienen en las reacciones químicas. Las tres primeras leyes, Lavoisier o de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas Proust y la ley de las proporciones múltiples de Dalton son buenos ejemplos de leyes ponderales. Vamos a ir comentando básicamente en qué consiste cada una de estas leyes que hay aquí, sobre todo las tres primeras y la cuarta, que nos introduce la ley de Richter al equivalente químico. Ya veremos muy brevemente qué quiere decir. Y por último veremos cómo esas leyes nos desembocan en las llamadas leyes de medidas de volumen o volumétricas, ¿vale? Como aquí tenemos un ejemplo, la ley de Gay-Lussac. Y finalmente veremos como colofón el modelo atómico de Dalton, que como sabéis superó la concepción de los 4 elementos que creían los griegos que formaban el universo y el mundo que nos rodeaba, ¿no? 5 si contamos el éter o quinta esencia, ¿no? Os recuerdo, tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Además del éter o quinta esencia. Muy bien, recordad que la estequiometría es una rama muy importante de la química y en la que nos van a ocupar los temas 1 y 2. Generalmente el estudio de las reacciones químicas y de las cantidades de sustancias que intervienen. Aquí tenemos una definición un poco más precisa. Básicamente Richter podemos considerar que es el primer químico que ya habla de la estequiometría. Vamos a recordar algún concepto básico, como es la definición de materia, es cualquier cosa que tiene masa y que ocupa un volumen o que ocupa un espacio. Y aquí tenemos la definición de masa, que recordamos es una magnitud que nos dice la cantidad de materia que tiene un objeto. La primera ley ponderal que encontramos es la ley de Lavoisier. Entonces, recordar que en resumen, después de muchos siglos de antigüedad y sobre todo de la Edad Media, básicamente lo que tenemos es la química, digamos, sin desarrollar. Es la alquimia. Es un conjunto de recetas de artesanos hechas, pero que no siguen ningún tipo de orden. E incluso los objetivos principales, como sabéis, son uno de ellos, encontrar la piedra filosofal, que decían que era aquella piedra capaz de convertir cualquier metal en oro, entre otras cosas. Bueno, pues todo esto, como sabéis, cambia en el siglo, más o menos finales del siglo XVIII, gracias al nacimiento de Lavoisier. Lavoisier, y sobre todo su mujer, que también fue una gran investigadora, entre muchísimos estudios de combustiones, llegan a la conclusión de la ley de conservación de la masa, o ley de Lavoisier. Quiere decir que, en resumen, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos en una reacción química. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Ya sabemos que si cogemos pues 2 gramos de cloro y 3 de sodio, pues vamos a obtener la suma de gramos de cloruro de sodio. Observación. Las reacciones nucleares, como por ejemplo pueda ser la desintegración del uranio 235 más un neutrón, ya sabemos que esto último consta de la bomba atómica. Ya sabemos que en estas reacciones no se conserva la masa, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, y es que parte de esa masa se transforma en energía, ¿vale? Es decir, los procesos nucleares no entrarían dentro de esta ley. Bueno, en el experimento de Lavoisier
Como él cogió una balanza romana de platillos y cogió una vela y con mucho cuidado la aisló dentro de esta campana. La vela estuvo ardiendo hasta que consumió todo el oxígeno y efectivamente Lavoisier comprobó que exactamente la misma masa, ¿no? Vamos a suponer que había puesto una pesita de una vela que pesase medio kilo. Bueno, pues él vio que al terminar de arder la vela, vio que exactamente la masa no había variado. ¿Vale? Por eso él constató esta ley. Aquí tenemos otro ejemplo, lo veremos un poco más adelante, y es que si nosotros cogemos una base, como es el hidróxido de sodio, y lo neutralizamos con un ácido, como es el ácido clorhídrico, pues base más ácido es igual a sal, cloruro de sodio más agua, ¿vale? Es una reacción de neutralización. Los protones del hidrógeno, los hidrogeniones, me reaccionan con los grupos OH, que me producen agua. Aquí vemos otro ejemplo más. Por último, comentaros que sobre todo la mujer de Lavoisier fue muy importante porque a la muerte de este último publicó varios de los volúmenes de análisis químico que sintetizaban el trabajo de muchos años de investigación. Todo esto, como sabéis, en pleno auge de la Revolución Francesa. Aquí tenemos una reacción que en química es muy reconocible porque forma un precipitado amarillo, que es este producto, el yoduro de plomo 4. Es decir, esta disolución, si nosotros la calentamos y la volvemos a enfriar, se forman unos trocitos de precipitado muy amarillos, amarillo claro, muy reconocibles. Y si os fijáis, cumple exactamente la ley de Lavoisier. Sumamos 67,6 más 64,5 y nos da 132,1. Muy bien, chicos, pues hasta aquí en la primera ley.